Hola a todos, espero que estéis muy bien y os traigo un poquito de más información y sabemos, o ahora más o menos hemos conocido, por qué Gerard Piqué ha decidido irse a México con la Kings League. Muchos dicen que es porque tendría pues un supuesto romance con una de las presidentas de la Kings League. Yo sinceramente no me lo creo, que sería Rivers, puesto que además ella no reside habitualmente en México, la podemos ver muchas veces aquí en España. Entonces, bueno, no tendría mucha lógica ni mucho sentido. Os voy a explicar, pues como bien nos dicen a través de un medio digital, que es concretamente el periódico, que nos dicen las dos caras de la Kings League, en el que nos explican por qué Piqué habría decidido marcharse con su Kings League fuera de España. Y es que es bastante entendible, y si no estáis pues un poco al día de todo lo que las redes sociales se refieren, pues aquí nos explican que el motivo de haberse ido a México sería precisamente por esas bajas audiencias que no solo está teniendo él en la plataforma de Twitch, que es donde se emiten esos directos, sino todos los streamers en general, todos los que están haciendo directos, no solo con la Kings League, sino con videojuegos o con IRL o con cualquier tipo de contenido, pues están notando esa bajada en las visualizaciones, en los espectadores en directo, porque no es lo mismo lo que yo os estoy enseñando, que esto es un vídeo grabado, yo os lo grabo, lo edito y luego lo subo a YouTube, que lo que hacen ellos, que es contenido en directo. Ellos pues se ponen igual que yo, pero lo veis exacto, no pueden editar, no pueden hacer absolutamente nada más que hablar o jugar. Y se emite en ese mismo momento. Y entonces eso serían las visualizaciones en directo, que es lo que hace la plataforma de Twitch. Y ahí es donde ellos están teniendo una terrible bajada de audiencia, que incluso nos ponen hasta los números. Y esa, digamos que sería, digamos, la estrategia que ha utilizado Gerard Piqué, y por eso se ha ido de España a México. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque será lo mismo en un lado que en otro. Bueno, pues no. Esto solo está sucediendo en España. Esa bajada en las audiencias de los canales de Twitch en directo solo se están viendo afectados en España. Los que están fuera de España, concretamente en México, todo Latinoamérica, pues no han resultado afectados por esas bajadas de visualizaciones. Yo creo, a mi poca opinión en este tema, puesto que no hago directos, antes sí hacía directos en Twitch, pero hace mucho que no. Y más o menos la opinión que yo tengo en este sentido de por qué en un sitio se afecta y en otro sitio no, es porque en España más bien pues el tema de los directos, de Twitch, todo esto surgió un poquito y la gente se animó cuando la pandemia, que estábamos todos encerrados en casa y ya te hartabas de cambiar canales de televisión que lo único que hacían era darnos información 24/7 sobre la pandemia, y entonces empezamos a buscar más alternativas. Claro, ya te habías visto todas las series y películas habidas y por haber en las plataformas digitales, y entonces tenías que buscar algo más que hacer en casa. Y encontramos Twitch, una plataforma que era conocida pero muy poquito, y entonces la gente empezó a aficionarse a ver contenido en Twitch. Algo que ya se hacía con bastante antelación en otros países, como por ejemplo en los países de Latinoamérica. Ellos están más acostumbrados a ver este tipo de contenidos. ¿Qué pasa? Que la pandemia sí que les subió, luego bajó un poquito y se volvieron a quedar como estaban antes de la pandemia. Algo que en España, como os digo, pues se ha desinflado muchísimo. No tiene nada que ver cómo se veía antes los directos en Twitch a cómo se ven ahora. Y entonces eso, como os digo, lo están notando absolutamente todos. Y principalmente, pues Gerard Piqué con la Kings League, que esto lo empezó después de la pandemia, pero todavía estaba bastante inflado esas visualizaciones. Y aquí nos hablan de ese bajón. Por ese sería el motivo por el que Gerard Piqué ha decidido irse a México, porque allí él, imagino que cree que esas visualizaciones van a subir, puesto que además los presidentes que ha elegido son muy conocidos, tienen muchísimos espectadores en sus directos y también en sus redes sociales.
Y entonces, como aquí ha bajado tanto y allí no, pues esa ha sido la decisión de marcharse a México a hacer esta Kings League, a ver cómo le va. Dicen, el bajón de audiencias de la Kings League son solo una jornada en directo cada domingo, esto lo ha cambiado porque antes también hacía directos prácticamente todos los días, claro, la gente se aburría. Y además el aliciente de encontrar el campeón definitivo de este año. ¿Será esta la fórmula para que la Kings League remonte en audiencia? Como os digo, antes hacían directos todos los días, los fines de semana hacían los partidos y yo creo que la gente también se ha cansado un poquito de cada día lo mismo. Dicen, el canal oficial de la liga en Twitch tuvo sus mejores números entre enero y marzo, que es cuando, como bien dicen ellos, pues comenzó ese circo de Piqué con esos jugadores enmascarados y la presencia, por ejemplo, de Ronaldinho. Y esos números, pues desgraciadamente para Piqué, no han parado de bajar. Cuando empezó tenía una media de 270.000 espectadores durante el mes de enero y fue bajando, y ahora este mes de octubre ha tenido tan solo 84.000. Es una bajada muy grande y estos son datos oficiales recopilados por el mismo Twitch. El ímpetu inicial por la novedad y el lanzamiento de la Queens League, que es la liga femenina que se emite en ese mismo canal en Twitch, pese a las buenas cifras, quedó bastante por debajo que cuando jugaban los chicos. Pero también el menor seguimiento general, según ha avanzado cada una de las competiciones, pues es cada vez mayor. La primera fue a finales de marzo en ese Camp Nou, que ya sabéis que es donde hicieron esa primera final. Tuvo un lleno con una media de más de espectadores en Twitch de 783.000 y llegaron a un minuto de oro con 1.100.000. La segunda ya bajó bastante más, que fue en el Metropolitano, que incluso hemos visto cómo regalaban algunas entradas, y se quedó en 375.000 visualizaciones de media, gente que le estaba viendo, y con un pico de 616.000. Pero es que la última que ha hecho esa final en Málaga, que ahí es donde ha tenido tantos problemas también, sobre todo con el alcalde, tuvo una media de 189.000 y un máximo de 273.000. O sea, fijaos lo que ha bajado. Es más, ellos nos lo dicen, en tan solo 7 meses, que de cuando empezó, ahora ha bajado un 75%. O sea, que yo creo que lo próximo que vamos a hablar de que deba dinero va a ser por la Kings League. Puede ser. Los retos de Cosmos nos hablan ahora un poquito de lo que tienen ellos pensado hacer para intentar remontar esas visualizaciones, y principalmente pues es irse a México para ver si de esa manera pues pueden remontar. Claro, nos hacen aquí una pregunta. ¿Quiere esto decir que la Kings League ha sido solo un espejismo? Bueno, también como nos dicen, pues no, exactamente no. Normalmente cuando tú lanzas un proyecto, un producto, incluso pasa también en televisión, haces un hype muy alto, pones unos trailers que a la gente le puede gustar y quizá el estreno es muy bueno. Pero luego cuando empieza, pues te das cuenta de que no es tan bueno como tú te esperabas. O que incluso es muy repetitivo, que es lo que yo pienso, que la Kings League es muy repetitiva porque es siempre lo mismo. No ves cosas diferentes. Además, en esos directos que hacía antes, que salían todos, lo único que veías era algo parecido a Sálvame, que incluso el propio Sálvame dijo que les estaban intentando plagiar o copiar. Y ya incluso salía poco fútbol, que es lo que supuestamente la gente que lo veía es lo que quería ver. Y ahora, pues como habéis visto, pues cada vez están recortando más. No sabemos si remontará al irse a México, pero bueno, ya lo veremos y saldremos de dudas. Empieza en enero, a ver qué tal le va, pero no sé, yo creo que va a ser nuevamente otra catástrofe. Ha empezado muy fuerte, como pasa en algunos estrenos, y ha bajado pues casi más fuerte de cómo empezó. No sé vosotros cómo lo veis, si conocíais toda esta información de los streamers con los problemas que están teniendo, que ya están desinflándose de alguna manera. Me podéis dejar vuestras opiniones, vuestros comentarios, sabéis que me encanta leeros siempre. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.